Bienvenidos al curso de Lógica y Epistemología. Mi nombre es Óscar Soleto, soy licenciado y maestro en Filosofía, soy profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también soy docente en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología en diversos planteles. La materia que voy a impartir es la materia Lógica y Epistemología que vamos a desarrollar a lo largo de 4 sesiones, incluyendo esta primera sesión que realizaremos a través de este video. El objetivo de hoy es introducirlos en los temas de la clase, darles un panorama general del contenido del curso, explicar la forma de trabajo, el método de evaluación y hacer una breve actividad que tiene como objetivo que ustedes puedan poner por escrito ciertas ideas que ya tengan acerca de los temas que vamos a trabajar. La lógica y la epistemología son dos ramas de la filosofía y estas dos ramas son relativamente independientes, si bien ambas también tienen relaciones importantes, ¿no? Y una de estos campos en los que se relacionan la lógica y la epistemología es justamente en el campo del conocimiento y de la construcción del saber. Los temas que vamos a abordar en el curso, entonces, se los voy a ir mencionando. El primer tema, que corresponde a la parte de lógica, vamos a explorar las formas de razonamiento. Hay dos formas principales de razonamiento desde la clasificación de la lógica, que serían la inducción y la deducción. Y vamos a explicar qué es cada una, en qué se diferencian, etc. El segundo tema del curso, que también tiene que ver con la parte de lógica, es la exposición del concepto de validez deductiva. Vamos a ver que este es un concepto muy importante, entender qué es lo que hace a un razonamiento válido y por qué es diferente considerar un razonamiento válido de considerarlo verdadero. Esta distinción muy importante la vamos a tratar de dejar clara en el tratamiento de este tema. El tercer y último tema de la parte de lógica es el tema de falacias lógicas. Vamos a ver qué son las falacias lógicas. Son muy importantes de conocerlas. Es muy importante que ustedes, como parte de su desarrollo del pensamiento crítico, puedan comprender qué es una falacia, ¿no? Qué es un razonamiento falaz, cómo identificarlo. Entonces, y con esto cerraríamos la parte de lógica de nuestro curso. Para la parte de epistemología tenemos dos temas. Estos dos temas los vamos a tratar a partir de un texto titulado El discurso del método, que es un texto escrito por el filósofo francés René Descartes. De este texto vamos a leer las dos primeras partes. En la primera parte vamos a explorar el tema del problema del conocimiento. Y en la segunda parte vamos a hablar del método del conocimiento. Estos son los dos temas que vamos a ver en lo que corresponde a epistemología. Sobre la forma de trabajo, bueno, esta primera clase es una exposición de mi parte a partir de un video. Las siguientes clases, cuando abordemos las cuestiones de lógica, las vamos a hacer a partir de una exposición que yo voy a hacer, algunas contribuciones por parte de ustedes a través de ciertas cosas que les voy a dejar que investiguen, ciertos conceptos, y
finalmente a través de ciertos ejercicios, ¿no? Porque la lógica tiene una parte técnica, no vamos a adentrarnos en ella porque es muy amplia y el tiempo es bastante reducido, pero sí haremos algunos ejercicios para que queden más claros algunos de los conceptos. Y para la parte de epistemología, donde vamos a hablar, como les digo, del conocimiento, a partir de este texto, el discurso del método, va a haber unas dinámicas de lectura, de discusión, de que ustedes identifiquen los puntos principales, los problemas de la lectura, y con eso vamos entonces a concluir el curso. La evaluación de este curso va a ser a partir de un examen. Su calificación de examen, que se va a realizar el último día que tenemos sesión, constituye el 100% de su calificación. Sobre su calificación del examen, existe la posibilidad de obtener un punto extra si entregan en tiempo y forma todas las actividades que yo les indico, que les iré indicando a lo largo de estas semanas. Si ustedes entregan todo en tiempo y forma, obtendrán un punto extra que pueden tener sobre su calificación de examen. Y finalmente hay también la posibilidad de otro punto extra en el caso de aquellos alumnos que muestren un muy buen desempeño en todo el curso, tanto en su participación en clase, en las discusiones, que participen con sus dudas, que en sus actividades, en sus tareas, muestren interés por el tema y que en su examen también se muestre un esfuerzo considerable. Sobre eso también puede haber un punto extra que yo les puedo otorgar, pero en principio la base de su calificación es, como les digo, el examen. Bien, la materia de lógica y epistemología, según tengo entendido, es una materia de filosofía y ustedes ya han tenido anteriormente otras materias de filosofía, por lo cual ustedes ya alguna familiaridad con el concepto de filosofía, con esta disciplina, de qué trata y cómo opera, cómo se aprende, cómo se trabaja en filosofía. Ustedes alguna idea ya tendrán, ya habrán notado que la filosofía tiene una forma particular de trabajar y de tratar los temas. A diferencia de otras disciplinas, en la filosofía tal vez no nos importa, en primer lugar, tener respuestas exactas, sino enmarcar los problemas, los temas que nos interesan de una manera que sea productiva, de una manera que nos ilumine aquello que estamos investigando, ¿no? Bien, de todas maneras, puesto que esta es una situación en la que no podemos interactuar, normalmente yo les preguntaría a ustedes qué es la filosofía, qué entienden ahora por filosofía. Lo podemos hacer de todas maneras la siguiente sesión. Pero entonces simplemente a manera de introducción vamos a definir la filosofía. A mí me gusta partir de la definición que da Aristóteles, que es que la filosofía es la ciencia de los principios. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía se ocupa de sentar las bases, de buscar los fundamentos de aquellos fenómenos
de los que se ocupa. Y en general podemos decir buscar las bases, los principios de toda la realidad. ¿Qué es lo que constituye a la realidad? ¿Qué es lo fundamental? ¿Cómo distinguimos lo que es fundamental de lo que es accesorio, de lo que es secundario? ¿No? Esos son el tipo de preocupaciones de la filosofía. Para ilustrar esto, podemos recordar esta alegoría de Platón, que seguramente todos ustedes ya han por lo menos oído hablar de ella, que es la alegoría de la caverna. Y si recuerdan, justamente en esta alegoría de lo que se trata es de mostrar que la manera en que nosotros estamos acostumbrados a pensar, a percibir la realidad, aproximarnos a ella, es de hecho muy deficiente, porque nos aproximamos solamente a un aspecto muy superficial de la realidad o a un aspecto secundario de lo que realmente es fundamental, de lo que serían los principios de las cosas. En la alegoría de la caverna, como ustedes recordarán, hay unos hombres dentro de una caverna que han estado toda su vida ahí y se encuentran atados de tal manera que solamente pueden ver el fondo de la caverna, sobre el cual se proyectan sombras de las cosas del mundo exterior, de las personas, de los animales, pero en la medida en que ellos siempre han estado dentro de la caverna, su noción de la realidad se reduce a esas sombras. Ellos están convencidos de que eso es todo lo que hay. Si alguno de estos hombres llegara a desatarse y pudiera empezar a ver el mundo real, el mundo que produce las sombras que hasta ahora han visto, vería justamente que los principios de las cosas no están en lo que ellos veían, sino que están en otra parte, que hay que buscarlos, ¿no? Y Platón nos dice en esta alegoría que esa búsqueda o ese ascenso desde la caverna es un trabajo arduo y es algo que no se puede ver de inmediato, porque dice, ¿no? Alguien que ha estado toda su vida en las sombras, al salir a la luz del día, sería cegado por la luz del día, ¿no? Pero poco a poco la vista se acostumbra y podemos entonces empezar a ver las cosas como realmente son. Esta es una manera muy clásica en la que Platón nos ilustra cómo es que la filosofía concibe esta tarea de buscar los principios, que no están en las cosas tal y como nosotros las vemos, tal y como nosotros las pensamos, tal y como nos hemos acostumbrado a creer que son, sino que están más allá y que requieren de un cierto esfuerzo para llegar a ellas. Bien, hablando de que la filosofía es una ciencia de los principios, tenemos que decir que estos principios se pueden también dividir de acuerdo a distintas regiones de la realidad, distintas regiones de nuestra experiencia o de los aspectos que nos parecen importantes. Entonces, la filosofía se divide en distintas ramas. Les decía, la lógica y la epistemología son dos ramas de la filosofía. Ahora, ¿de qué se ocupan cada una? ¿De qué tipo de principios se ocupa una y otra? La lógica se ocupa de los principios del razonamiento, pero de los principios del razonamiento sobre todo en lo que corresponde a su forma. Vamos a ver un poco más adelante qué quiere decir esto de la forma del razonamiento o de la forma del pensamiento. Tal vez nunca nos hemos puesto a pensar que el pensamiento tiene forma, ¿no? Y que hay una diferencia entre forma y contenido. Bien, la epistemología por su parte se ocupa de los principios del conocimiento, de la idea de conocer en general. Ahora, cuando hablemos de conocimiento desde el lado de la epistemología, vamos a darnos cuenta de que hablamos de aquello que nosotros llamaríamos
conocimiento científico. La palabra epistemología tiene una de sus raíces, es la palabra griega episteme, y esta palabra habla de un cierto tipo muy específico de conocimiento, ¿no? Lo que llamaremos el conocimiento científico, un conocimiento que tiene características de universalidad y que también tiene la característica de no estar directamente relacionado, por ejemplo, con el mundo práctico, ¿no? Sino que es un conocimiento, por así decirlo, desinteresado, ¿no? El conocimiento de cómo están formadas las estrellas en el cielo, si bien puede tener una cierta aplicación práctica posteriormente, podríamos decir es un tipo de conocimiento desinteresado, ¿no? Vamos a después, podemos ir discutiendo también cuáles son las características de este conocimiento científico, qué hace un conocimiento científico, qué lo distinguiría de uno que sea no científico, pero en principio quedémonos con esta idea, ¿no? De que se trata la epistemología de los principios del conocimiento y cuando hablemos de conocimiento pensemos en conocimiento científico. Bien, entonces les decía, la lógica trata de la forma del pensamiento, de la forma del razonamiento. Y les decía que hay que pensar en que hay una diferencia entre forma y contenido. Ustedes pueden pensar en esta distinción simplemente si tomamos una figura que está hecha de un cierto material, por ejemplo de cera, ¿no? El contenido, lo que está contenido en ese objeto, en términos materiales, es cera, ¿no? Y la forma es de alguna manera independiente, porque esa misma figura podría estar hecha de barro o de yeso. Y sin embargo, la forma es la misma, ¿no? O si quieren ustedes un ejemplo un poco más doméstico, pueden pensar en cuando se tiene una masa para hornear y se le puede dar distintas formas, o se puede cortar con un molde para hacer galletas, podemos tener diferentes formas, aunque el contenido de la galleta sea el mismo. Entonces, si reflexionamos un poco, o los primeros filósofos que se ocuparon de las cuestiones lógicas, se dieron cuenta de que el pensamiento no solamente tiene un contenido, no solamente pensamos y expresamos pensamientos, por ejemplo, acerca de cosas, acerca de los otros seres humanos, acerca del estado del tiempo, acerca de Dios, acerca de la tierra, acerca de los animales, sino que el pensamiento y todas esas expresiones de pensamiento tienen cierta forma, hay ciertas regularidades en las formas de pensar y hay ciertas formas que son inválidas, son formas que no nos sirven para pensar, ¿no? A lo mejor esto les puede sonar un poco extraño, pero de hecho es algo que conocemos de manera bastante intuitiva, ¿no? Por ejemplo, una de estas leyes sobre la forma del pensamiento es la ley de la no contradicción. Y esta es una ley que prohíbe que el pensamiento se exprese de una cierta forma, que es la contradicción. Una contradicción, ¿qué cosa es la contradicción? La afirmación y negación simultáneas de una misma cosa. Si por ejemplo yo digo llueve y no llueve, en principio eso es una contradicción y esa es una forma de pensar que no es válida. Esa es una forma de razonamiento que no se ajusta a las formas válidas. Es una forma que de alguna manera no se sostiene, se deshace, ¿no? O es una forma imposible, podemos decir también. Entonces, el pensamiento tiene formas
Y esas formas siguen ciertas reglas, siguen ciertas leyes, y solamente cuando esas leyes se siguen correctamente, el pensamiento nos lleva a realmente construir y proceder y avanzar cuando estamos pensando en algo, ¿no? Sobre todo, como vamos a ver, cuando hablamos de pensamiento, de lógica y de razonamiento, vamos a ver que hay una diferencia o una separación entre lo que se llaman las premisas y la conclusión, ¿no? La palabra premisa tal vez no les parezca tan familiar, pero la palabra conclusión sí. ¿Y qué es una conclusión? Bueno, una idea, un pensamiento que extraemos a partir de otros pensamientos. ¿Y cómo vamos a hacer para llegar a extraer ese último pensamiento que es la conclusión? Bueno, siguiendo las formas adecuadas propias del pensamiento. Pensando con lógica, pensando con rigor lógico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si ven, todas estas cuestiones de la lógica, de alguna manera, tienen que ver también con el conocimiento. Entonces, aunque yo les dije que la lógica y la epistemología son dos ramas del conocimiento, son dos ramas de la filosofía que son independientes, a la epistemología le va a importar mucho la lógica, porque para conocer, ¿qué necesitamos? En parte, por lo menos, necesitamos del pensamiento, necesitamos del razonamiento, necesitamos saber cómo llegamos a conclusiones que sean adecuadas, que sean correctas, que sean válidas. Entonces, la epistemología, como una ciencia filosófica que se ocupa de los principios del conocimiento, tiene una relación muy cercana con la lógica. Pero podríamos decir también, la epistemología se ocupa ya no de las cuestiones formales, de las cuestiones que tienen que ver con la forma, sino también de las cuestiones que tienen que ver con el contenido. ¿Qué tipo de contenidos son apropiados para que podamos hablar del conocimiento? ¿Qué tipo de objetos son los objetos del conocimiento? ¿Cómo se construyen? ¿Cómo se legitima un conocimiento? Y cómo se evita caer en una duda absoluta acerca de la posibilidad de conocer. Entonces, bueno, eso sería en términos generales la introducción a estas dos disciplinas, la lógica y la epistemología, que vamos a seguir tratando más adelante. A continuación, entonces quiero que hagamos la primera actividad, que consiste en un cuestionario. Yo les voy a dictar aquí en este video 5 preguntas que ustedes les pido que las anoten y después de que las hayan anotado, les pido que pongan pausa al video y se tomen el tiempo de contestar cada una de las preguntas con sus propias palabras, con sus propias ideas. No se trata de que sean respuestas correctas, ¿no? Sino de que sean respuestas en las que ustedes hayan pensado qué es lo que quieren decir. Y a partir de esas aportaciones, la próxima clase vamos a revisarlas todos juntos y vamos a ver qué ideas interesantes pueden surgir a partir de lo que ustedes han respondido. Entonces les voy a dictar las preguntas y después de que hayan acabado de contestar las preguntas, pueden seguir con el video y yo voy a hacer algunos comentarios acerca de cada una de estas preguntas, no propiamente para responderlas, porque como les decía, en la filosofía no se trata de dar respuestas últimas, de respuestas que hay que memorizar, ¿no? Y su examen no se va a tratar, por supuesto, de respuestas que hayan ustedes memorizado, sino de que se comprenda
el problema y de que se trate de examinar con mucho cuidado cuáles son los elementos que forman parte de un problema filosófico. Entonces, les voy a dictar a continuación las preguntas y una vez que las hayan escrito, por favor procedan a responderlas. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿qué quiere decir que algo sea ilógico? Ilógico. Esa es primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué es el conocimiento? Tercera pregunta, ¿hay alguna diferencia entre información y conocimiento? Cuarta pregunta, ¿hay algún conocimiento que esté libre de dudas? Quinta pregunta, ¿hay cosas que no se pueden llegar a conocer jamás? Bien, ahora que han anotado todas las preguntas, por favor pongan pausa al video, contéstanlas y después continúen. Continuamos entonces con esta primera clase. Voy a hacer algunos comentarios acerca de estas preguntas que les he planteado. La primera pregunta, ¿qué quiere decir que algo sea ilógico? Es una pregunta que tiene por propósito que ustedes piensen, ¿no?, en esos momentos en los que hablamos de algo que es ilógico, ¿no?, y que decimos eso es ilógico, eso no tiene sentido, eso también a veces usamos la idea de que algo es ilógico como que algo es falso, ¿no? Pero retomando lo que decíamos antes, el carácter de algo ilógico es justamente algo muy específico, y es que su forma es una forma incorrecta, ¿no? Les decía, por ejemplo, si yo les digo llueve y no llueve, esa es una afirmación ilógica, no se sostiene, ¿no? El pensamiento no puede comprender nada ahí. Por supuesto, este ejemplo es una reducción, pero normalmente cuando, por ejemplo, alguien está tratando de convencernos de algo y notamos que se contradice, es decir, que en un momento afirma una cosa y en otro momento la niega, uno se encuentra en una disposición de rechazar lo que esa persona nos está queriendo decir, ¿no? Y podemos decir, no tiene sentido lo que estás diciendo porque es ilógico, ¿no? Habría otras maneras en que eso que nos está diciendo no tenga sentido, ¿no? Como por ejemplo que no corresponda con la realidad, ¿no? Pero ese sería otro tipo de falla en el razonamiento que a lo mejor no tiene que ver con lo que estamos llamando la lógica, ¿no? Bien, esto entonces como para que pensemos un poco en cómo en nuestra vida cotidiana, de hecho, la lógica está presente, y en nuestra manera de discutir, de conversar, de debatir, la lógica es un elemento muy importante. Sobre la segunda pregunta, ¿qué es el conocimiento? Ya habíamos dicho un poco antes, ¿no? Sin embargo, la definición del conocimiento es algo que tiene cierta complicación, ¿no? Como les decía, se trata en este caso de conocimiento científico. Hay otros tipos de conocimiento o de otro tipo de situaciones en las que estamos hablando de conocimiento, sobre todo lo que se llama, por ejemplo, conocimiento empírico. Los conocimientos que están relacionados, por ejemplo, con la cocina, ¿no? No son conocimientos científicos, ¿no? No son conocimientos exactos, no son conocimientos que estén sujetos a la comprobación de la misma manera, aunque eso no quiere decir que no haya precisión, exactitud, o también transmisión del conocimiento. Sin embargo, la gente que conoce
cómo se prepara un platillo y lo ha aprendido de manera empírica, ¿no? Por ejemplo, estando cerca de una persona que sabía prepararlo, ¿no? Y familiarizándose con cada uno de los momentos del proceso, a lo mejor no puede hacer una descripción exacta de las cantidades, los tiempos, etcétera, ¿no? Pero hay una precisión muy grande en esa tarea que está realizando. Sin embargo, cuando hablamos de conocimiento científico, sí pretendemos que haya una forma universal en la que se expresa ese conocimiento. En filosofía se ha dado una definición de conocimiento que es comúnmente aceptada, aunque también, puesto que en la filosofía de eso se trata, muy debatida, ¿no? Y es una definición bastante corta, bastante compacta, ¿no? Y nos habla de 3 condiciones para que algo pueda ser llamado un conocimiento. Entonces, esta definición es: el conocimiento es una creencia verdadera justificada. Esta es la definición clásica del conocimiento. ¿Qué quiere decir esta definición? Bueno, un conocimiento es una creencia. Eso quiere decir, es algo que afirmamos acerca de cómo es el mundo. Creemos que el mundo es así. Una creencia puede, a su vez, ser verdadera o ser falsa, ¿no? Y normalmente cuando decimos que creemos algo, justamente estamos apuntando a ese carácter de una afirmación que no sabemos si es verdadera o falsa, ¿no? Sin embargo, cuando afirmamos algo como conocimiento, creemos que eso es así, creemos que el mundo es tal y como lo estamos describiendo. Entonces, es una creencia que es verdadera. Si yo creo que llueve, para que eso sea conocimiento, tiene además que estar lloviendo. Si yo creo que llueve y no llueve, podemos descartar mi idea de que está lloviendo como un conocimiento. Sin embargo, estos 2 elementos no son suficientes. Hay este tercer elemento, que es el elemento más importante y el elemento que más nos lleva hacia las reflexiones teóricas de la epistemología, ¿no? Y que es la justificación. ¿Cuáles son las razones que yo tengo para creer algo? Si yo tengo razones que sean válidas, si tengo razones que justifican mi creencia, entonces tengo un conocimiento. Y como ven desde aquí, el conocimiento no solamente tiene que ver entonces con una afirmación de cómo son las cosas, sino que el conocimiento lleva consigo la conciencia de los medios a través de los cuales hemos llegado a afirmar que algo es de cierta manera. Vamos a hablar un poco más de estos elementos, de la justificación. Precisamente el método, la idea del método y la aplicación del método científico parten de la conciencia de la necesidad de una justificación para el conocimiento. Bien, la tercera pregunta, ¿no?, si hay alguna diferencia entre información y conocimiento, es una pregunta que les planteo con la intención de que ustedes se den cuenta que justamente no se trata nada más de tener un dato acerca de la realidad, ¿no? Sobre todo en nuestra época, la información es algo que está universalmente presente, ¿no? Y podemos encontrar información sobre prácticamente cualquier tema, está al alcance de la mano. Sin embargo, partiendo de lo que mencionaba hace un momento, ¿no?, la cuestión de que el conocimiento no solo
se refiere a las cosas, sino que lleva la conciencia de la manera en que hemos llegado a saber eso. Entonces veremos que nuestra información y el acumular información no equivale a tener conocimiento, ¿no? Les planteo como ejemplo la idea de que la Tierra está girando alrededor del Sol, ¿no? Ese es algo que todos tomamos por verdadero actualmente, aunque eso de hecho implicó una transformación en el conocimiento del conocimiento humano. El conocimiento de cómo está organizado el sistema solar llevó muchos siglos, implicó cálculos matemáticos muy complejos y fueron de las mentes más brillantes de su tiempo los que llegaron a este conocimiento. Y ahora lo que yo les pregunto es, ¿ustedes tienen conocimiento de esto? ¿Ustedes saben qué medios utilizar para llegar a comprobar que eso realmente es así? ¿O solamente tenemos la información? Solamente sabemos que esto es así porque alguien más nos transmitió esa información, probablemente nuestros educadores, nuestros maestros en la escuela, nos dijeron, esto funciona así, la Tierra está girando alrededor de una estrella que es el Sol, etc. El conocimiento, en sentido estricto, requiere no solo de mostrar los hechos, sino de mostrar también las pruebas, de hablarnos de la justificación de lo que se afirma. Bien, en la siguiente pregunta, si hay algún conocimiento que esté libre de dudas, tiene que ver con el hecho de que la posibilidad de dudar de algo que creemos que es un conocimiento está siempre latente. Siempre podemos dudar de que lo que estamos viendo, de que lo que estamos pensando sea verdadero. Y eso es algo que le va a preocupar a la filosofía. Esto lo vamos a ver en el texto de Descartes, el discurso del método. Vamos a ver que hay una preocupación por llegar a algún conocimiento del que no se pueda dudar, ¿no? Y bueno, aquí la pregunta es si ustedes creen que hay alguno, ¿no? Y que ustedes se planteen hasta dónde puede llegar la duda sobre el conocimiento que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Por ejemplo, muchos de nuestros conocimientos tienen que ver con lo que recordamos. Sin embargo, nuestra memoria no es infalible, ¿no? La memoria humana es altamente falible. Esto es, nos equivocamos muchas veces en nuestros recuerdos. Entonces, podemos confiar en que sabemos algo porque lo recordamos, o necesitamos otro tipo de cosas para confirmar ese conocimiento. De igual manera, lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, a través de la vista, por ejemplo, o del oído, es una fuente muy importante de nuestro conocimiento. Nosotros nos relacionamos en el día a día con el mundo a través de los sentidos. Y entonces nuestro conocimiento del mundo tiene que ver mucho con los sentidos. Pero al mismo tiempo sabemos que los sentidos nos engañan, que muchas veces creemos ver una cosa que no está ahí, que muchas veces escuchamos algo que nunca pasó. En fin, entonces podemos poner en duda también todo aquello que nos llega por los sentidos. Los sentidos son engañosos y no podemos fiarnos, por lo menos sin una base más sólida para conocer a través de ellos. Entonces, bueno, les dejo abierta la pregunta, ¿no? Si hay algún conocimiento que esté libre de dudas, ¿cuál sería? ¿No? Entre los
candidatos posibles preferidos de los filósofos o de algunos filósofos, incluyendo a Descartes, están las matemáticas, ¿no? Las matemáticas tienen esta virtud de ser siempre comprobables. Eso no quiere decir que nosotros no nos podamos equivocar haciendo una deducción matemática, pero si nos equivocamos es nuestro error, ¿no? Y ese error siempre podemos identificarlo y podemos corregirlo, pero una deducción matemática bien realizada va a darnos siempre el mismo resultado, ¿no? En cualquier momento, en cualquier lugar. Bien. La última pregunta, ¿no? Si hay cosas que no se pueden llegar a conocer jamás, tiene la intención de que ustedes reflexionen sobre cuáles son los límites de nuestro conocimiento. ¿Es que podemos llegar a conocerlo absolutamente todo? ¿O es que necesitamos llegar a conocerlo absolutamente todo? ¿O hay cosas que nunca llegaremos a conocer? ¿Y por qué no vamos a conocerlas? Se debe a una limitación propia del ser humano, por ejemplo. Eso es algo que muchos filósofos también han afirmado, ¿no? El ser humano es finito, ¿no? El ser humano tiene una vida que acaba, que es corta, y por lo tanto un individuo no puede, por ejemplo, llegar a verlo todo. Pero aún cuando pensemos en que la humanidad a través de las generaciones va acumulando conocimiento, podemos decir, bueno, hay cosas para las que nuestra mente no está hecha, que nuestra mente humana no es capaz de captar y de comprender. Para muchos filósofos, un objeto que no podemos llegar a captar ni comprender, porque sería mucho más grande, mucho más perfecto que nuestra mente imperfecta y dada al error, sería, por ejemplo, Dios. A Dios no se le puede llegar a conocer, sino que en todo caso solamente puede uno creer en Él, ¿no? Pero no podemos saber ni quién es, ni qué hace, ni qué quiere. Otro tipo de ejemplos que algunos alumnos me han dado y que me parecen también ejemplos interesantes, tienen que ver con la experiencia y con el hecho de que cada uno de nosotros está necesariamente atado a la propia experiencia. Cada uno vive el mundo de una manera particular. Y entonces la pregunta es si podemos llegar a conocer completamente cómo es que otro individuo vive el mundo, lo experimenta, ¿no? Otro ser humano, o también cómo experimentan el mundo otros seres diferentes a los seres humanos, como los perros o las aves. Entonces, esta es, como les decía, otra pregunta que también pues da lugar más bien a más preguntas, ¿no? Y esa es la intención. Ver que, por ejemplo, el problema de los límites del conocimiento humano puede tener diferentes aristas y que a la vez nos exige dar una respuesta, ¿no? Pero no necesariamente es algo sencillo. Tenemos que considerar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y tratar de irnos acercando poco a poco a una respuesta. Bien, entonces con esto termina la exposición, las diferentes cosas que les pedí, más bien que tenía la intención de exponerles el día de hoy. Para la próxima clase les pido por favor que lleven su cuestionario y les voy a pedir también que hagan una tarea extra, que es que investiguen qué es una falacia y qué tipos de falacias hay. Eso lo pueden investigar en internet o si tienen tiempo y tienen la posibilidad, pueden ir a buscar en algún libro de lógica. Por ejemplo, en los libros de lógica para el bachillerato normalmente hay una sección que tiene que ver con falacias
Y entonces que hagan esa investigación para que también en la próxima clase, cuando abordemos ese tema, ustedes tengan esa investigación hecha y podamos discutir qué tipos de falacias encontraron, y también intentemos dar ejemplos más concretos o ejemplos elaborados por ustedes. Bueno, por mi parte sería todo. El texto del discurso del método, en la próxima clase nos ponemos de acuerdo para ver cómo ustedes lo adquieren, pero la siguiente clase vamos a tratar los temas de lógica y entonces para la clase de la tercera sesión tendremos la parte de epistemología. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Espero verlos la próxima clase y que tengan una buena semana. Hasta luego.